Hola, buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Gracias por contactarse conmigo en esta noche de viernes. Hoy es viernes de patas. Bueno, voy a comentarles algo de valor razonable y luego venimos con las preguntas y respuestas. Listo, NIF 13, ¿no? Muy bien, estamos aquí en FAS, la Escuela de Contabilidad y de Finanzas, ¿de acuerdo? Bueno, hoy día nos convoca NIF 13. Mire, a ver, colegas que están ahí, que me están escuchando, ustedes que están ahí, miren esta parte de acá abajo. Mira, ahí hay una frase, este dibujito tiene una frase bien interesante, que está hecho en inglés, está escrito en inglés, pero usted, amigo, tradúzcamelo. A ver, tradúzcamelo y póngamelo como mensaje. A ver, tradúzcalo y póngalo como mensaje. ¿Qué significa esa frase? ¿Eh? Hay un contador ahí con su jefe explicándole algunas cosas y le sale esta frasecita, ¿no? Que traducido al castellano significa, y esto me recuerda a grandes escándalos financieros, pues grandes escándalos financieros como Enron, como Lehman Brothers, y ahora el escándalo de Parmalat de Deloitte, y ahora el escándalo de esta empresa alemana. ¿Cómo se llama esta empresa alemana que acaba de tener un escándalo con unos auditores internacionales que nunca se equivocan? Wirecard, exactamente, algo así. Entonces, llamo la atención esto porque justamente el valor razonable, más confiable, más confiable, es un valor razonable que está en el mercado, es decir, un precio cotizado. Oiga, ¿cuál es el precio de una acción que cotiza en la bolsa? Veamos la bolsa y ahí está el precio. Ese es el valor razonable más confiable. Pero cuando ese valor razonable no existe, ahí tenemos que calcular el número, crear el número, o sea, hacer made up. Presta atención acá. Vamos a avanzar con valor razonable. Mira, acá le voy a contar una historia interesante sobre valor razonable. La revolución industrial, que comienza con el siglo, con 1900, hasta el año 1970, más o menos 70 años, durante este plazo, durante esta breve lapso de nuestra historia, predominan las grandes organizaciones y los mercados están en expansión. Mire, algo interesante, el mercado en expansión, cada vez somos más, ya no vivíamos hacinados, comienzan las grandes ciudades a crecer. Entonces, el área clave para las empresas es la producción. Hay que producir y producir porque siempre se vende. El mercado estaba en expansión, siempre se vendía. Entonces, la clave era producir, ¿no? Era el boom de la producción. Pero en los años 70 pasa algo interesante. Los mercados comienzan a saturarse, la producción comienza a ser ya demasiado para para la cantidad de seres humanos que había, ¿no? Entonces ya el asunto de producir se volvía necesario que sea planificado. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer el esfuerzo de vender. Vender ganaba peso, ¿de acuerdo? ¿Qué hago produciendo si no vendo, si el mercado está saturado? Y comienzan a aparecer situaciones como, tome nota, obsolescencia programada. ¿Qué significa obsolescencia programada? ¿Ah? Mire, esto es un tema muy interesante. Entonces, el mercado gana peso. En los 70 también nace el marketing, ¿no? Porque, ok, si la idea es vender, ¿qué necesito? Necesito tener buenos vendedores. Entonces, nace como carrera el marketing, ¿no? El marketing se hace una cosa de especialización. Ya habían antes marqueteros, pero acá ya se nace como una profesión hecha y derecha. Otro asunto más sucede en los 70, ¿no? Mira, ya estamos, antes el empresario miraba el área de producción antes de los 70 porque hay que producir porque siempre se vende. Pero una vez que el mercado se satura, ya no solo hay que producir, sino que hay que procurar vender, porque la saturación del mercado ordenaba eso, ¿no? Y otro asunto también interesante es que, oiga, estamos haciendo productos, produciendo productos que duran mucho, que duran mucho. ¿Por qué no hacemos productos que no duren? Eso se llama obsolescencia programada, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué significa eso? Que los productos que nosotros compramos, los bienes que compramos, se van a malograr tarde o temprano porque están hechos para eso.
porque de nada a la economía, al capitalismo, no le interesa un producto que dure para toda la vida. ¿Me dejo entender? Wow. En el 73 sucede algo interesante, la guerra del Yom Kippur. Esta es una guerra que envuelve nuevamente al Medio Oriente, ¿no? Israel, este país que se crea, que los hombres hemos creado, un país inventado después de la Segunda Guerra Mundial en una reunión en la ONU, se creó por votación un país, imagínense, algo impensable. Israel pues nace rodeado de enemigos y desde su nacimiento ha estado siempre en conflicto. En el 73, una coalición armada de países árabes ataca a Israel y desatan una guerra llamada la Guerra del Yom Kippur. Esta guerra del Yom Kippur hace que la coalición de países árabes que producían en ese momento la mayor cantidad de petróleo, decidieran cortarle la producción de crudo, ¿no? El producto terminado del petróleo, le cortaron el caño del petróleo a Occidente, es decir, a los aliados de Israel. Entonces, para este lado del mundo no venía petróleo. Y cuando no hay petróleo, pues los precios suben, hay espirales inflacionarias, hay crisis petrolera, ¿de acuerdo? Con una espiral inflacionaria en esos años, tremenda, nunca antes experimentada, pues los valores del mercado, los valores de la realidad, estaban completamente alejados de los valores de la contabilidad. ¿Me dejo entender? Imagínense pues un país hiperinflacionario. Los peruanos lo hemos vivido, ¿no? En la década de los 80, específicamente, y más aún entre el 85 y el año 90, con Alan García en su primer gobierno, nuestras inflaciones eran la inflación que teníamos en el Perú era hiperinflacionaria, este país era inviable y encima teníamos el terrorismo que estaba matando gente por montones acá, ¿no? Ya lo hemos vivido nosotros. Entonces, cuando hay crisis, y en este momento lo está viviendo aquí en Argentina, y en este momento lo está viviendo ya desde hace un buen tiempo pues Venezuela, ¿no? Entonces las crisis inflacionarias, ¿qué hacen? Hacen pues que lo que yo registre en el libro contable hoy, mañana sea otra cifra diferente. Hoy registro un bien que compré a 100 y probablemente ese bien mañana esté en 200 o en 300. Entonces, esto hace de que mi realidad, la realidad física, la realidad en que todos vivimos, no coincida con lo que está anotado en los libros contables. Eso es lo que pasaba. En consecuencia, la pregunta cae por su propio peso. ¿Para qué me sirven los libros contables? ¿Para qué me sirve un estado financiero si la economía va a evolucionar de una manera mucho más rápida, alejando las cifras de lo que yo contabilizo en mis libros? ¿Para qué me sirve? Entonces los contadores corríamos el grave riesgo de quedarnos sin trabajo. ¿Me pueden creerlo? ¿Y cuál fue la respuesta a esta inestabilidad en los precios del mercado? La respuesta en Estados Unidos fue ajustar los precios, ajustar las cifras contables con otras metodologías de valoración, que ya no estemos simplemente en el costo, porque el costo se alejaba de la realidad con economías hiperinflacionarias. Ese costo histórico debía ser reemplazado por algo que se acerque más a la realidad. Entonces aparecieron los costos de reposición, aparecieron los ajustes por inflación, que aquí también han existido hasta el 2004, ajustamos en el Perú por inflación. Entonces en Estados Unidos crean esta metodología, en los 70 nace el ajuste allá por inflación, pero si íbamos a incrementar el valor del activo, por un lado, del balance, la pregunta del millón era ¿contra qué contrapesamos ese incremento del activo? O sea, está bien, cargamos al activo por mayor valor, por costo de reposición, por inflación, por lo que quieras lo incrementamos, pero ¿contra qué cuenta balanceamos ese asiento contable para que el estado de situación financiera esté en equilibrio? Bueno, en Estados Unidos dijeron, eso no puede ser resultado del ejercicio porque no hay money. No puede ser resultado del ejercicio. No puede ser utilidad, porque la inflación, ¿cómo te va a dar utilidad? Entonces, ¿a dónde mandaron esa partida? A una partida que ellos bautizaron como Other Comprehensive Income, OCI, Other Comprehensive Income. Mira, eso fue en los 70, y en el año 2010, 40 años después, el IASB incluye el requerimiento de una partida nueva en el Estado de Comercio de todo llamado Otros Resultados Integrales, que ya existía, sino que ahora piden un estado financiero adicional llamado
estado de los otros resultados integrales. ¿Se acuerda? Ese cambio ocurrió en el 2010, 40 años después de lo que había sucedido en Estados Unidos. Y ahí lo hicieron simplemente para acercar las cifras contables a la realidad y de alguna manera que el libro contable pues no esté alejado de esa realidad hiperinflacionaria. Pero la contrapartida, ojo, por un tema netamente racional, no podría ser ingresos. Si pones en ingresos, ¿cómo vas a pagar impuesto a la renta por un ingreso que no hay? Entonces la partida fue otros resultados integrales como una especie de ganancia no realizada. ¿De acuerdo? En los 90 las economías vuelven a niveles normales de inflación, ¿no? En los países de la región, Perú deja de ser hiperinflacionario, más o menos acabándolo a mediados de los 90, comienza a dejar de ser hiperinflacionario. Los mercados internacionales se expanden, hay desarrollos de tecnologías de información y telecomunicaciones cada vez más. Acuérdese, colega, ¿cuándo fue el año? A ver, haga memoria, colega, cuénteme, usted que más o menos tiene mi edad. ¿En qué año tuvo su primer celular? ¿Lo recuerda? Yo me acuerdo perfectamente cuando tuve mi primer celular. Miren, en los décadas de los 90 se expanden los mercados internacionales, se desarrollan tecnologías de información y telecomunicación como nunca antes se había visto en la vida. Seguramente la mayoría de ustedes que está ahí no ha usado, no se ha comunicado a través de telegrama. Telegrama. Había carta, correo y telegrama. Yo me comunicaba con telegrama cuando era niño, a los 10 años. Una especie de cartita que llegaba muy rápido, pero que tenía solamente 3 o 4 palabras, porque por cada letrita te cobraban. ¿Ah? Hola, estoy bien, saludos, cariño. Y te enviaban el telegrama. Imagínense. Entonces, en los 90 se conoce como nunca antes visto unas comunicaciones inmediatas, ¿no? Tú le das el teléfono y ya estabas comunicándote con Tokio, con China, con quien sea. Y rápido, con los celulares en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, el modelo de reporte contable se hace un modelo ya más continuo, ¿no? Un modelo de información financiera que podría sacarte información financiera ya no solamente anual, ya no solamente trimestral, mensual, semanal, diario. Entonces, toda esta globalización de las tecnologías de información, pues hacen que estemos listos y preparados para un modelo de valor razonable como una manifestación, como una respuesta rápida a las manifestaciones económicas del mercado. Podemos rápidamente medir el valor razonable de cualquier instrumento financiero que se negocie en la bolsa de Oslo, en Noruega, o en la bolsa de Tokio, en Japón. Entonces, toda esta introducción sirve, y la última frase que está acá es bien interesante. La contabilidad es un sistema de información orientado a la formación de juicios y a la toma de decisiones. Por ello, la contabilidad está ligada al sistema productivo imperante en cada etapa de la historia. No puede estar desligada de la forma en que producimos, ¿no? Siempre va a encontrar ligada al sistema de producción. Entonces, hecha esta introducción de valor razonable, vamos a medirlo. Pero en valor razonable hay 3 enfoques. Enfoque de mercado, enfoque de costo y enfoque del ingreso. Vamos a medir 3 instrumentos financieros, uno con enfoque de mercado, o un instrumento financiero con enfoque de mercado, un activo fijo con el enfoque del costo, un instrumento financiero con el enfoque de los ingresos, y luego vamos a hablarte de las jerarquías de nivel de valor razonable. Esta es la jerarquía, se vincula con los enfoques para ver qué tan confiables son los datos que he utilizado en los cálculos. ¿De acuerdo? Bueno, hecha esta introducción, vamos con los números. Vamos a abrir acá un archivo y vamos a compartirlo. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí está, muy bien. Entonces vamos a ver acá enfoque de, como decía acá, el enfoque de mercado, el enfoque del costo y enfoque del ingreso. Entonces, ¿cómo medimos el valor razonable? ¿De qué nos habla la norma cuando dice enfoque de mercado, cuando dice enfoque del costo, cuando habla de los 3 niveles de jerarquía? Bueno, vamos a explicarlo rápidamente. Supongamos lo siguiente. En la bolsa se venden acciones de Telefónica.
Muy bien, de Telefónica del Perú. Esas acciones de Telefónica tienen un precio, por ejemplo, hoy día que la vamos a comprar, de un precio de 1000, pero cuando yo compro las acciones lo hago a través de un agente, de una sociedad agente de bolsa. Esa sociedad agente de bolsa me cobra una comisión que podría ser, por ejemplo, 1.5% de la transacción, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando hice la compra terminé desembolsando 1000 más 1.5%. Bien, entonces, ¿cómo debo reconocer esta compra? Pues la norma NIF 9 es la que nos va a decir cómo debo reconocer esta adquisición. Bueno, en principio al costo, ¿no? Efectivo pagado. En este caso, ¿cuánto pagué? 1000 solcitos más 1000 solcitos por 1.5%. Esto es lo que pagué, 1015. Muy bien, ese importe se tiene que cargar a la cuenta de la inversión en acciones, ¿verdad? Pero aquí entra a tallar lo que había comentado hace un ratito, es decir, la norma NIF 9. ¿Qué dice la NIF 9 al respecto? Bueno, si se trata de este tipo de inversiones, es decir, acciones, acciones, se trata de ese tipo de inversiones, yo debo poner en la inversión solamente su valor razonable, es decir, su precio de mercado. Y como ves, el asiento contable no cuadra. Estos 15 unidades monetarias es un gasto, ¿no? Es el gasto de la comisión, ¿no? La comisión que me cobra la sociedad agente de bolsa. Listo, entonces ya tenemos el reconocimiento inicial de esta inversión. Reconocimiento inicial, listo inmediatamente. Perfecto. Perfecto. Bien, bien, bien. Reconocimiento inicial. Y luego hacemos el tratamiento posterior. ¿Cómo es el tratamiento posterior? Pues la norma dice, en este caso es una acción cotizada en la bolsa, entonces yo tengo que medirlo a valor razonable. Entonces supongamos que el valor razonable al 31 de diciembre y del XX es 1200. Muy bien, entonces yo voy a incrementar el valor de mi inversión de 1000 a 1200 mediante un abono a la cuenta de resultados, ¿no? Ingreso por medición de valor razonable. Ganancia también le llaman. Vamos a ponerle ganancia o ingreso por medición de valor razonable. Ahí está, listo. Tengo mis dos registros contables. Entonces, mire, ve, aquí, ¿qué cosa he hecho? Pues simplemente en una revelación en notas a los estados financieros voy a decir que esta inversión, cuyo valor en libros va a ser ahora 1200, ¿verdad? Está medido a valor razonable. ¿De acuerdo? Entonces la revelación sería así, ¿no? Nota, digamos acá, nota 37, ahí está, nota 37, ¿no? Activos medidos a valor razonable. Entonces ahí en esta nota yo voy a revelar esta información, ¿no? Al 31 de diciembre de 2000XX, ¿no? La compañía presenta los siguientes activos medidos a valor razonable. Esto ya sería la revelación en notas de los estados financieros que debo presentar. Todas las revelaciones también son comparativas, ¿no? Acá voy a hacer solo del año 2000XX, ¿no? Recuerde que siempre es comparativo, o sea, con el año inmediato anterior. Perfecto, entonces, ¿qué voy a revelar? Ah, mira, que en mis inversiones, tengo inversiones en acciones, cuyo valor razonable es, al cierre del año, pues será 1000 más 200, 1200. Perfecto. Ahora, aparte de esto, debo revelar, como no, la moneda, ¿no? Vamos a poner la moneda, estamos viendo que soles. Y luego, ¿qué más debo revelar? Debo revelar la técnica, ¿no? ¿Qué técnica he utilizado para esta medición? ¿Y qué técnica he utilizado? Miren, lo único que he hecho es entrar a la página web de la Bolsa de Valores de Lima y ver el precio al cierre del año. Esa es la técnica. ¿Cómo se llama la técnica? Enfoque de mercado. ¿No? Técnica, enfoque de mercado. Muy bien. ¿Qué más debo revelar? El nivel de datos. Y el nivel de datos puede ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Nivel 1, el nivel 1 es
uso datos del mercado sin modificarlos. Ajá, exactamente esto. Nivel 1. ¿Qué cosa usted ha hecho? Simplemente vio el precio en la bolsa de valores, lo obtuvo y lo colocó. ¿Hizo algo más? No, ahí está. ¿Cuál es la técnica? Enfoque de mercado. ¿Cuál es el nivel de datos? El más confiable, nivel 1. ¿Cuál es el activo? Inversiones en acciones. ¿De acuerdo? Y acá le pondré, pues, si quiero más información, ¿no? Tipo de activo. ¿Qué tipo de activo es este? Este es un activo financiero. Listo, se acabó el asunto. ¿Facilito? Demasiado fácil. ¿Dónde está la NIF 13? Que es muy complicada, profe. Enfoque del costo. Nada más. Nada más, mira, acá en este enfoque del mercado, ¿necesitamos de un especialista? Pues la respuesta cae de madura. No necesitamos a ningún especialista. Usted, amigo contador, dice, yo mismo soy, yo puedo ver el precio de mercado en cualquier página web del mundo. ¿De acuerdo? Si se trata de metales cotizados en mercados internacionales, también se puede acceder al London Metal Exchange, ¿no? La bolsa de metales más grande del mundo, que está en Londres. Entonces se puede ver los precios de los mercados. ¿De acuerdo? Enfoque del costo. El enfoque del costo sí requiere de un especialista, de un perito evaluador. Pero te voy a resumir qué es lo que hace el perito evaluador. Supongamos que tenemos un edificio. Vamos a calificar a este edificio. Vamos a calificarlo como propiedad, planta y equipo. ¿De acuerdo? ¿Puedo llevar mi elemento de propiedad, planta y equipo a valor razonable? Sí, la NIC 16 lo permite y ese valor razonable calculado lo mandas ¿a dónde? A excedente de revaluación, al ORI. Bueno, ¿cómo se establece el modelo del costo? Te lo voy a decir de esta manera. Supongamos que el valor en libros de este activo pues es 600.000, o sea, costo menos depreciación acumulada. Y necesito llevarlo a valor razonable. Bueno, lo que va a hacer el tasador, el perito, el evaluador, va a hacer lo siguiente. Les cuento cómo hace su chamba. Primero va a ver las dimensiones del activo y va a evaluar cuánto sería el costo de los materiales necesarios para la construcción. O sea, digamos, a ver, aquí entran tantos centímetros cúbicos de concreto armado, tantos fierros, tantos clavos, alambres, hace una estimación de todos los materiales necesarios. Supongamos que esos materiales son 250.000. Perfecto. ¿Qué más hace estimación? La mano de obra. ¿No? Mano de obra. ¿Cuántos trabajadores necesitamos para esta construcción? Digamos que la mano de obra está en 400.000. Hace estimaciones con precios actuales, ¿no? Precios digamos que este edificio puede tener pues 5 o 6 años de antigüedad. Mano de obra. Pues usted sabe que en todo proceso productivo hay materia prima, mano de obra y los IF, ¿no? Y los IF, los otros. Digamos que calcula más o menos los otros, unos 50.000, perfecto. Pero hasta ahí estoy calculando ¿qué cosa? Costo. Y ningún constructor te construye al costo. Todos los constructores, aparte del costo, ¿qué hacen? Te incrementan su margen de constructor. ¿De acuerdo? Entonces acá, margen de constructor. Perfecto. ¿Cuánto será el margen de constructor? Digámosle pues un 25%. ¿Ok? Listo. Por 0.25%. Y ahora sí, tenemos aquí nuestro costo del activo nuevo. Este sería el costo del activo nuevo. Y a eso el perito tasador le va a restar una depreciación técnica. Claro, porque el activo ya está usado. Entonces, no la depreciación contable que está ahí. Una depreciación técnica, ¿no? Digamos que la depreciación técnica tendría que ser el mismo porcentaje que la depreciación contable. Tendría que ser, ¿no? Ese activo de pronto le pusieron 30 años y tiene 6 años de antigüedad. Perfecto, esto por 6 entre 30. Listo. Con lo cual tenemos que el valor similar nuevo de ese activo es 700.000. Entonces, este vendría a ser el valor razonable calculado con el enfoque del costo. ¿De acuerdo? Es un costo de reposición. Perfecto, entonces, ¿cómo voy a calcular cómo voy a hacer el asiento contable?
pues edificaciones dentro de mi propiedad, planta y equipo contra ORI, ¿no? Porque esto es un excedente de revaluación. Muy bien, ¿cuánto voy a poner acá? 100. Ahí está, 100. No se olviden del impuesto diferido, porque el primer asiento contable genera impuesto diferido, el segundo también genera impuesto diferido. Pero como no estamos hablando de NIC 12, no vamos a tocar. Una vez que hacemos este asiento contable, donde estamos en el enfoque del costo, procedemos a la nota de revelación, ¿no? La nota de revelación que vamos a poner. ¿Qué tipo de activo se llama? Edificio. ¿Qué tipo de activo es? No financiero. Es un activo físico, no es financiero. ¿Cuál es el valor razonable? El valor razonable es 700.000. Aquí está. ¿Qué enfoque utilicé? El enfoque del costo. ¿Qué tipo de nivel de datos? Nivel 2. ¿Por qué nivel 2? Vamos a repasar el nivel 2, ¿de acuerdo? Nivel 2. Dice acá, los datos de entrada de nivel 2 son distintos de los precios cotizados en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. ¿De acuerdo? Mire, un dato de nivel 1, la norma dice, son precios cotizados sin ajustar en mercados para activos o pasivos idénticos. Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que estén disponibles. Entonces, no es jerarquía nivel 1, porque no es tan confiable como el anterior. Es más, acá lo que hemos hecho inclusive es hacer todo un cálculo que ha hecho el constructor. Sin embargo, los datos que ha utilizado el constructor, son datos perfectamente verificables en el mercado. Mire, verificables en el mercado. ¿Cuál es el costo de los materiales necesarios? ¿Se puede verificar en el mercado? Sí, es absolutamente verificable. ¿La mano de obra se puede verificar cuánto está el sueldo mínimo? Sí. Y también los márgenes están en el mercado. Entonces, no es un precio que tomé de un mercado, pero es un precio, es un valor que he construido con datos que son observables en la realidad. Eso significa que estoy en el nivel 2, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, estos son inversiones en acciones. Vamos a llamarlo de alguna manera acciones. Aunque esta categoría no existe, suele utilizarse. No existen las normas, pero suele utilizar inversiones negociables para diferenciarlo de inversiones en subsidiarias. Enfoque del ingreso. ¿Qué es el enfoque del ingreso? De pronto, yo tengo una inversión en una subsidiaria. Valor en libros, ¿no? Por ejemplo, puede ser 1.000.000 su valor en libros. Una inversión en una subsidiaria. A ver, 1.000.000, ahí está. 1.000.000. Ese es su costo. Pero resulta que yo quiero llevarlo a valor razonable porque la norma NIC 27 me permite llevar esta inversión a valor razonable en estados financieros separados. Entonces, sí puedo hacerlo. Necesito valor razonable. Pero resulta que esta empresa no cotiza en la bolsa. No cotiza en la bolsa. Pero quiero ponerlo a valor razonable. Pues, Freddy, ¿quién me lo impide? Si la NIC 27 me lo permite. Voy a llevarlo a valor razonable. Bueno, sí puedes llevarlo a valor razonable, no hay problema, ¿no? Pero para llevarlo a valor razonable necesitas hacer un trabajito, pues tienes que valorizar esa subsidiaria, para ver cuánto podría ser su valor razonable. Entonces hay que valorizar a la subsidiaria. Y para valorizar necesito flujos. ¿Cuántos flujos? Normalmente necesito flujos de 5 años, de 6 años. Flujos. ¿Qué es flujos? Oiga, ese negocio genera ingresos y también genera gastos y costos. Yo quiero saber cuál es el flujo neto que me va a generar esa empresa en los próximos 5 años. El flujo para el accionista, el que está listo para ser distribuido. Y esto se diferencia de la utilidad, porque la utilidad tiene depreciación, amortización, que no va en este flujo, hay que quitarlo.
no hay costos financieros. Básicamente este flujo es la utilidad operativa sin depreciación, sin amortización, pero con impuesto a la renta. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? Voy a graficarlo acá para que se entienda mejor. Ese flujo es un flujo de operación, es decir, utilidad operativa más depreciación más amortización más gasto financiero y menos impuesto a la renta. Es el flujo de operación. Y también tiene un flujo de inversión. ¿Cuál es el flujo de inversión? El CAPEX. La variación del CAPEX, es decir, las necesidades de inversión en activo fijo. Y hay otra parte de la operación también, que es la variación en el net working capital, ¿no? Este es el flujo que yo necesito. Variación en net working capital o capital de trabajo. Claro, ¿cómo preparo esto? Tengo que proyectar ingresos, gastos y luego hacer estas formulaciones, proyectar estados financieros para tener estos flujos. Bueno, esos flujos los proyecto. Perfecto, muy bien. Supongamos que el flujo acá me da 300.000, acá 310, qué sé yo. Vamos a crear números. Bien, y el último flujo, vamos a ponerle 320. Perfecto. ¿Qué más necesito? Necesito una tasa de interés que normalmente es la tasa WACC, ¿no? El costo promedio ponderado de capital. Supongamos que ese WACC me sale 8%. Ya tengo los datos para valorizar esta subsidiaria. ¿Cuáles son los datos? Los flujos y la tasa de descuento. Listo. Flujos. Muy bien. ¿Cómo hago la proyección? Mira, te estoy resumiendo en 5 minutos una disciplina que en las maestrías pues te lo enseñan en un mes más o menos. Y tienes razón en hacerlo. Acá yo lo estoy resumiendo muy, muy rápidamente. Estos flujos que yo necesito son en realidad estos. Los flujos para la proyección son los siguientes. Este flujo está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Y este último flujo no es el que necesito. Necesito este flujo. La división del sexto flujo entre la tasa de descuento, a esto se le llama perpetuidad. Y si la empresa va a crecer, dicen que las empresas crecen por lo menos, si es una empresa que tiene horizonte temporal, va a crecer por lo menos al ritmo de la inflación y no puede crecer más allá del PBI del país. Entonces el G, normalmente se lo conoce como G, crecimiento, supongamos que va a ser 1% el crecimiento de esta empresa, ¿de acuerdo? Entonces el último componente, que es una perpetuidad, se calcula así, WACC menos G, ya está. Ahora sí, ya tengo todos los flujos, y con estos flujos traigo a valor presente los flujitos, valor presente. Y valor presente, muy facilito con el Excel, se calcula así. BNA, tasa 8%, todos los flujos, y listo, ya tengo valor presente. Este es el valor presente que vendría a ser pues el precio al cual yo estaría tentado a negociar esta inversión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi ajuste? Estamos hablando de ajuste, de un tratamiento posterior. Yo podría llevar estas inversiones en subsidiarias, ¿no? En subsidiarias de mi estado financiero separado a valor razonable, porque me lo permite la NI 27. Ahí está, contra una ganancia por medición de valor razonable. Perfecto. No se olviden de los impuestos diferidos. Bien, ahora ya tengo esta medición de valor razonable. Lo voy a poner por acá. Inversiones en subsidiarias. Tipo de activo financiero. ¿Cuál es el valor razonable? El valor razonable es 4.109.256. ¿Cuál es la técnica utilizada? El enfoque de los ingresos. Muy bien. ¿Y cuál es el nivel de datos que he utilizado? ¿Cuál es el nivel de datos? ¿Este dato es confiable? Mire, colega, esta empresa, supongamos, para ponerla todavía más difícil, esta empresa no cotiza en la bolsa. No tengo estados financieros públicos anotados, estados financieros que pueda yo bajar
de un portal, de una web. No tengo. Primera situación. Segundo, oiga, ¿cómo construiste estos flujos? Tuve que acceder a información confidencial de la empresa, su negocio, sus márgenes, sus costos. ¿Esa información está en el mercado? No. ¿Lo puedo corroborar? No. Tengo que creer en ese estado financiero y en la firma del auditor. Son datos que no están visibles en el mercado. Por esa razón, a estos datos se le ha puesto datos de nivel 3, el de menos confianza. Y esta es la revelación que me pide la NIF 13 acerca de los activos y también pasivos. En este caso hemos hablado de activos medidos a valor razonable. Entonces, tienes enfoque de mercado, enfoque del costo, enfoque de los ingresos y los 3 niveles en la jerarquía de los datos que se utilizan para medir el valor razonable. Listo, colegas. Estoy listo para tus consultas. Vamos a ver las consultas. Muy bien, gracias por escucharme. Ahora sí, estoy atento a escuchar a todos ustedes. Si es que tienes alguna consulta y quieres hablar, me levantas la manito y te activo el micrófono. ¡Listo! ¿Alguien quiere hablar? Mientras les cuento un chistecito. Ahí está. A ver. ¿Nadie? ¿Todo está claro? Esta amiga Sayenka desde Ecuador. Úrsula Rabanal, Sergio Samuel, Sebastián Lucano, Roxana Espinosa, Rosmel Quispe, Roberto Marchena, Roberto Yajaruna, Ramiro Ayala, Miguel Sevilla, Meribet, que no se pierde ninguna de nuestras transmisiones, Mercedes, María Rebasa, Luz, Luis, hay 2 Luis Quispe, Luis Ángel, Loli, hace tiempo que no me escribes, Loli, te has olvidado de mí. Saludos hasta Costa Rica, pura vida. Laura Pernia, Kevin Huanca, Karen Morillo, José Luis Mendoza, Janet Flores, Jamer Díaz, Jaime Marín, Iván Saca, Hugo Ali, Henry Falconi, mi amigo Gustavo Zapata, que está en los Estados Unidos en pleno confinamiento. Bueno, ¿alguna consulta, colegas? Claro, el último enfoque, que es del valor presente, de los flujos de efectivos, es netamente pues, finanzas corporativas. Se utiliza en lo que es valoración de empresas y por ende estoy valorizando el patrimonio de la empresa. Obviamente yo he resumido aquí una disciplina que es bastante más abundante en teoría, en conocimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy asumiendo que esta empresa pues no tiene deudas financieras. Si tuviera deudas financieras, este valor razonable que he calculado acá tendría que ser restado de las deudas financieras, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que esta empresa, pues yo calculo su valor razonable. El valor presente de los flujos es 4.109.000, muy bien, pero supongamos que esta empresa tiene una deuda, un préstamo por pagar de 1 millón, ¿no? De 1 millón. Entonces, el valor razonable ya no va a ser 4.109.000 o el valor de la empresa, sino 3.109.000. Esa sería la diferencia. Entonces, en el ajuste ya no sería 4.109.000 menos 1, sino 3.109.000 menos 1. Claro. Entonces, estas consideraciones también hay que tenerlas en cuenta. Hay varias consideraciones dentro de esta valoración y yo les sugiero que con esta breve introducción ya se vaya a la lectura de las finanzas corporativas, de lo que es valoración de empresas. La proyección de flujos, el enfoque del ingreso, también se utiliza para activos físicos. Los centros comerciales, como el Jockey Plaza, como el Real Plaza, utilizan el enfoque del ingreso para medir el valor razonable de su inversión inmobiliaria, o sea, de todo el centro comercial, ¿sí? Así que te recomiendo bajar la información de la SMB. En la SMB existe información estados financieros del Jockey Plaza, que uno puede leer y ver cómo ellos están midiendo el valor razonable del centro comercial, es decir, de su inversión inmobiliaria, y usted va a ver ahí que utilizan el enfoque de los ingresos,
Proyección de flujos, valor presente, y eso es lo que utilizo, ¿sí? El párrafo 27 de la norma dice lo siguiente. Una medición del valor razonable de un activo no financiero. Mira, una medición de valor razonable de un activo no financiero sería un activo fijo, por ejemplo. Una inversión inmobiliaria es un activo no financiero. Dice, tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. O sea, ¿cuál es el máximo y mejor uso de un activo? Dice, el máximo y mejor uso de un activo no financiero tendrá en cuenta la utilización del activo que es físicamente posible, legalmente permisible y financieramente factible de la forma siguiente. 2 puntos. A. Un uso que es físicamente posible tendrá en cuenta las características físicas del activo que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo, por ejemplo, localización o dimensión de una propiedad. Un uso que es legalmente permisible tendrá en cuenta las restricciones legales de utilización del activo que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo, por ejemplo, regulaciones de zonas aplicables a la propiedad. Un uso que es financieramente factible tendrá en cuenta si una utilización del activo es físicamente posible y legalmente permisible, genera un ingreso y flujos de efectivo adecuados, teniendo en cuenta los costos de conversión del activo para esa finalidad, para producir una rentabilidad de la inversión que los participantes del mercado requerirían de una inversión en ese activo destinado o uso. Y que el máximo y mejor uso se determinará a partir de la perspectiva de los participantes del mercado, incluso si la entidad pretende un uso distinto. Sin embargo, el uso presente por parte de una entidad de un activo no financiero se presume que es el máximo y mejor, a menos que el mercado u otros factores sugieran que un uso diferente por los participantes del mercado maximizaría el valor del activo. Ahora vamos a explicar esto del máximo y mejor uso. Cuando yo tengo un edificio, el Jockey Plaza, por ejemplo, que es todo un edificio, todo un centro comercial, a ese Jockey Plaza yo le podría calcular el valor razonable mediante el enfoque del costo. Claro, yo podría llamar a un perito tasador y decirle, oye, dime cuánto cuesta volver a construir todo el centro comercial. Me va a dar los materiales, las manos de obra, el CIF, el margen, todo eso, ¿verdad? Sí, lo va a hacer, ¿de acuerdo? Pero también podría calcularle el valor razonable con el enfoque de los ingresos, ¿sí o no? Pregunta, colegas, ¿cuál de los dos enfoques, el ingreso o el costo, me va a dar a mí el mayor valor razonable? Respondan ya, por favor. ¿Cuál de los dos me va a dar el mayor valor? ¿El costo, el enfoque del costo o el enfoque de los ingresos? ¿Qué opina usted? Estoy conectando mi computadora ahorita que se me está yendo la batería. Pero igual, responda por favor. ¿Qué enfoque utilizaría usted? ¿El enfoque del costo o el enfoque del ingreso? A ver, vamos a ver las respuestas. No, como que depende. A ver, la pregunta es esta, nada que depende. Pregunta, ¿cuál de los dos enfoques me va a dar el mayor valor? ¿El enfoque del costo o el enfoque del ingreso? El mayor valor, ¿cuál me va a dar? ¿Ah? ¿Cuál te va a dar más valor? Mira, ojos cerrados, compadre. El ingreso. Aquí no hay depende. El enfoque del ingreso me da mayor valor. ¿De acuerdo? Ahora, el asunto es, mire, ¿y por qué el ingreso me da mayor valor? Porque yo pongo los flujos que genera este centro comercial, que son un montón de plata, los traigo a valor presente y eso me da un montón, me da plata hasta para construir 100 centros comerciales. El enfoque del ingreso me da el mayor valor. Ahora, en eso estoy maximizando, estoy haciendo uso, según lo que dice la NIF 13, del máximo valor en su mejor uso del activo.
Ahora preguntémonos, ¿hay alguna restricción legal para que yo utilice de esa manera el activo? O sea, para que yo arriende tiendas en un centro comercial, ninguna. Entonces puedo utilizarlo, pero por supuesto, puedes utilizarlo. Es el mejor uso, es legalmente posible, es financieramente factible, por lo tanto lo puedo utilizar. También puedo utilizar el costo, pero no es el mejor uso, pues, no es el mejor uso. Si lo usara como oficinas administrativas, no, pero no, es un centro comercial que es como una especie de organismo vivo que genera flujos todo el tiempo. El mejor uso, el que maximiza el ingreso de valor razonable y encima es legalmente posible y financieramente también es factible. Ahora, vamos a cambiar de la pregunta, ¿de acuerdo? Mire, a una maquinaria, ¿le puedo aplicar el enfoque del ingreso? ¿Sí o no? Mire, de poderlo, lo puedo hacer. Es decir, el modelo de flujos descontados es fácil de aplicar. ¿Qué flujos me genera la máquina? ¿Qué costos me genera la máquina? Valor presente y ya. Y le aplico mi enfoque del ingreso. Pero pregunta, ¿es razonable? ¿Es financieramente factible? ¿Le puedes aplicar valor presente de flujos descontados a una maquinaria? ¿Sí o no? Dígamelo ya. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Eh? Mire, la vez pasada, escúchame. Este es su estimado, espero que sea su estimado profesorcito. Una vez me nombraron jurado de un evento donde iban a presentar trabajos técnicos. Entonces, la comisión organizadora, yo le dije, mira, yo no quiero ser el jurado. Pero me dijo, pero profe, ¿por qué no? Por favor, ayúdenos, sea jurado. Y contra mi voluntad, me hicieron jurado. Entonces va un colega, una colega, fue una chica, me acuerdo. La verdad, su CV, su hoja de vida era impresionante. 2 maestrías, diplomados por todo lado. De verdad era impresionante su hoja de vida. Y trabajaba en una empresa muy importante del sector energético. Entonces ella había hecho un trabajo acerca de cómo se debe medir el valor razonable de los activos fijos para una adecuación a NIF. Ese era su trabajo. Y lo presenta y todo, ¿no? Y ella llega a la conclusión de que deberían valorizar esos activos fijos con el enfoque de los flujos descontados. Esa fue su conclusión. Entonces yo le pregunto, ya para evaluar su trabajo, le pregunto, ¿por qué usted llega a esa conclusión? Me dice. Le digo, me dice, porque es el método que maximiza el flujo. Y la norma NIF 13 dice que maximiza el flujo, ese es el método que debo utilizar. Cosa que es verdad, la norma lo dice. Si yo puedo medir un activo, el valor razonable de un activo bajo 3 métodos, porque los 3 se puede aplicar, la norma te dice utiliza el que maximiza el valor razonable. Entonces la colega leyó eso y puso flujo descontado. Pero también es cierto que la norma dice que sea financieramente factible. Es decir, que alguien te va a pagar por ese activo, ese cálculo que has hecho, ese valor de flujos descontados. ¿Me dejo entender? Entonces vamos por partes. Me acuerdo claramente que le pregunté esto. Mire, señorita, supongamos lo siguiente, le digo. Supongamos que yo tengo un restaurante, ¿no? Y en ese restaurante tengo una cocina industrial. ¿De acuerdo? Al frente mío hay otro restaurante, pero este restaurante es del chef más conocido del Perú y creo que también de fama mundial, Gastón Acurio. Y él tiene un restaurante al frente mío con una cocina idéntica a la mía, industrial, y con antigüedad exactamente igual a la mía. ¿De acuerdo? Ahí está. Si yo le aplico flujos descontados a mi cocina, en mi restaurante, y luego le aplico flujos descontados al restaurante de Gastón Acurio, de esta estrella de la cocina peruana, mire, si hacemos flujos descontados para los dos, ¿cuál cocina vale más? ¿Cuál cocina vale más? Responda ya. Responde una vez. ¿Cuál cocina va a tener mayor valor? Dígame.
Obvio que Gastón, ahí está. Mi restaurante, pequeño, sin gente, cobro poco. El de Gastón, llenecito, un lomo saltado a 50 soles, pero con 3 pedacitos de carne. Ah, pero mira cómo genera flujos, ¿no? Y miren, y es la misma cocina. O sea, no digo, la técnica es aplicable a cualquier activo, pero también tienes que aplicarle pues la razonabilidad del mercado. ¿Quién? Claro, de pronto la cocina de Gastón la valorizo con flujos descontados y sale un valor de $1.000.000. ¿Quién va a comprar una cocina industrial en $1.000.000? A ver, dígame usted, ¿es financieramente factible? ¿Sí o no? ¿Se entendió lo que estoy diciendo o no? Entonces, esta norma dice que cuando yo valorice un activo no financiero, debo procurar valorizarlo en un contexto de máximo y de mejor uso. Ok, ese activo es una oficina, lo puedo arrendar, ¿cuál es el máximo y mejor uso? Pero ese máximo mejor uso debe ser físicamente posible, legalmente permisible y financieramente factible. Entonces, ¿quién me va a comprar a mí una cocina? Para evaluarlo si es financieramente factible a través de flujos descontados. Cuando esa cocina voy a una tienda que venden cocinas y me lo venden a un precio sustantivamente menor. ¿Me dejo entender? Ese es el asunto de la norma. A ver, alguien me levantó la mano por ahí. Daniela, creo. Daniela, ¿quieres hablar? Así es, Gustavo. ¿No? Porque ese valor razonable pues tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente. Hace unos años, yo me acuerdo que había, miren, voy a compartir con ustedes. Ojalá lo encuentre. Vamos a ver acá. Esto se llama. Ujú. Hace unos años existía este programa. No sé por qué lo levantaron de la programación. Que era muy bonito, a mí me gustaba mucho. Miren, este programa antes lo daban creo que en National Geographic. Ahí está. Pricing the Priceless. Excelente programa. A ver colegas, déjenme sentir que no estoy solo. ¿Qué significa Pricing the Priceless? ¿Ah? A ver, respondan. ¿Qué significa Pricing the Priceless? New to Mondays, Pricing the Priceless. May 2, exclusive to National Geographic Channel. ¿Ah? A ver, respóndame, ¿qué significa pricing the Priceless? Nadie quiere conversar hoy día. ¿Qué pasa? Hoy día viernes están medio apagados. Al día de ayer se había varias gente que quería participar y conversaba y hablaba. Pricing the Priceless es pues poniéndole precio a algo que no tiene precio, ¿no? Pricing, preciando podría ser, lo que no tiene precio, ¿no? Bueno, en esta serie había un capítulo donde el host, ¿no? El protagonista, el que dirige el programa, se hizo una pregunta. Dijo, ¿cuál es el valor de la Torre Eiffel? ¿Ah? ¿Cuál es el valor de la Torre Eiffel? Esa torre, ¿ah? Que hemos visto en las películas, o que de pronto ya fuiste a París y te has paseado por ahí, ¿eh? La Torre Eiffel. ¿Cuánto vale la Torre Eiffel? ¿Puedes creerlo? Ahí está, la Torre Eiffel. Y en un programita de la Torre Eiffel, ahí está, te lo estoy poniendo ahí para que, ¿ah? Para que la veas. Está con tu champancito. Perfecto. Bien, la pregunta que se hacía este host, ¿no? El protagonista del programa, era ¿cuánto es el valor de la Torre Eiffel, la que tú ves ahí? ¿De acuerdo? Entonces él, ¿saben lo que hace? Va donde un ingeniero y le pregunta, oiga, ¿cuánto es el precio de la Torre Eiffel? Le pregunta el ingeniero. El ingeniero dice, bien, acepto el reto, voy a darte el precio de la Torre Eiffel. No, el precio no, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de la Torre Eiffel?
Entonces el ingeniero dijo, ok, entró a internet y comenzó a buscar datos de la Torre Eiffel y se enteró de la cantidad de metal, de hierro fundido que se ha utilizado en la construcción de la torre. También se averiguó la cantidad de remaches que se habían puesto para armar la Torre Eiffel, se ha armado como un Lego la Torre Eiffel. También se averiguó la cantidad de horas hombre que se utilizaron para su construcción a inicios de siglo. ¿De acuerdo? Listo. También averiguó sobre la cantidad de pintura que necesita para pintarla. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Y con todo eso sumó ingredientes, ¿no? Hierro, mano de obra, otros, ¿no? Margen de constructor, sumó y sacó un valor. Pregunta, colegas, ¿qué enfoque utilizó este señor? ¿Qué enfoque utilizó? A ver si ha entendido, si ha entendido. Perfecto, el enfoque del costo. Muy bien, muy bien. Y le dio una millonada, pues son como 300 millones de euros, más o menos. Así le salió. Esto salió en este programita, interesante. Luego, el protagonista se fue a Wall Street a contactar con un financiero, con un ingeniero, ya no ingeniero de casco blanco y de wincha y de botas con punta de metal, no, no, no. Fue a un ingeniero financiero, ¿no? De estos que están en Wall Street negociando en la bolsa, viendo tendencias, índices de mercado, y a él le pregunta, oiga, ¿cuál es el valor de la Torre Eiffel? Le dice. Y este señor, que nunca en su vida de pronto ha agarrado un martillo o un clavo, se sienta en su escritorio, abre la laptop y dice, a ver, repítame la pregunta, ¿cuánto vale la Torre Eiffel? Bien, bien, dice. Bueno, comienza a buscar datos en internet sobre la Torre Eiffel, pero no busca datos acerca de su construcción. No, busca datos acerca de la cantidad de turistas que se sube a la Torre Eiffel todos los años. ¿Puedes creerlo? En esos tiempos estaba más o menos en 6 millones de turistas al año subiendo a la Torre Eiffel. Quería ese dato. También quería saber cuál es el precio de entrada a la Torre Eiffel. También quería saber cuánto cuesta el mantenimiento anual de la torre. Esa torre utiliza energía eléctrica, tiene ascensores en el interior, ¿de acuerdo? Todo eso tiene un costo de operación. Y adicionalmente, cada 4 años vuelven a pintar la estructura para protegerla de la corrosión. Entonces, todos esos costos los comienza a juntar en un Excel, ingresos, costos, gastos, ¿verdad? Y pone las columnas del Excel hasta el infinito, porque esa torre va a estar ahí de pie hasta que se abra el cielo y suenen las 7 trompetas del apocalipsis. Y toda esa seguida de flujos lo trae a valor presente con una tasa de descuento de mercado y nos saca un valor razonable. Pregunta, ¿qué enfoque utilizó el Yuppie de Wall Street? Ingresos. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿cómo será el ingreso del Yuppie de Wall Street frente al ingreso del ingeniero? ¿Mayor o menor? ¿Mayor o menor? Mucho mayor, exactamente. Era descomunal el ingreso. Descomunal. Ahora pregunta, pregunta. ¿Tú crees que te puede, así, imagínate que tú eres el hijo imagínate que tú eres el hijo del señor Bezos, ¿no? Del dueño de Amazon, que es el hombre más rico del mundo actualmente. Imagínate, tú eres el heredero de Amazon. ¿Te puedes comprar la Torre Eiffel? ¿El ayuntamiento de París te la va a vender? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Es legalmente posible? No. Oiga, pero calcularse el valor razonable. Sí, fue un bonito ejercicio de la imaginación, ¿verdad? Pero ponerlo en libros, no pasa, no pasa. Por lo que hemos hablado de la norma, ¿no? La norma también dice, no te compliques la vida, no imagines, no hueles tanto. No es legalmente posible. ¿Eh? Pensando con el pensamiento, estimados colegas. ¿No? ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido. Tengo una excelente noticia. Hoy día hemos cerrado un convenio de colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad.
que con ellos conjuntamente vamos a realizar un diplomado de NIF, o sea, el siguiente diplomado de NIF que estábamos promoviendo para el 21 de julio, en realidad va a empezar, ya tengo fecha, va a empezar el 4 de agosto. Ahora, ¿por qué lo hemos diferido? Porque hemos entrado en convenio con el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y ellos nos han pedido 2 semanas más para ofrecerlo a sus agremiados. Y entonces el 4 de agosto comienza y ese diplomado va a salir con un certificado firmado y sellado por el decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Lo hemos logrado hoy día, estoy muy contento, tuve una conversación con el decano y ya acordamos todo, hicimos todos los acuerdos, así que el diplomado que comienza el 4 de agosto va a estar refrendado por un colegio de contadores públicos del Perú, así que también, y no va a costar más el mismo precio, así que te invito también a que seas parte de este diplomado, que ya te voy a enviar la información al correo con que te inscribiste. Bien, entonces muchas gracias colegas, muy amables. Gracias por escucharme. Y ahora sí, a divertirnos, que hoy día es viernes, que el cuerpo lo sabe. ¡Chao!